Bienvenidos a esta conferencia del día domingo 12 de abril de 2020. Es lamentable que no podamos estar juntos, reunidos, congregándonos, pero bueno, Dios es bueno y sabemos que pronto va a pasar esto. Mientras tanto vamos a estar alimentándonos, vamos a estar unánimes por este medio. Entonces, gracias por estar aquí. Vamos a orar para comenzar. Acompáñame, por favor. Padre, te agradecemos, Señor, en este día, tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye, nos instruye, nos consuela, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, Él prepare nuestros corazones para recibir el alimento que tú has preparado para nosotros, Señor. Dios, tú sabes qué es lo que necesitamos, tú sabes qué es lo que anhelamos, Señor. Y gracias porque tú provees para cada una de las necesidades de nosotros, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, dado el día de hoy, lo que celebramos es la resurrección de Jesucristo. Y precisamente con la resurrección, la obra de Él aquí en esta tierra queda completa. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas, el capítulo 23, el verso 50. Sí. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido ni en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Vamos a seguir en el 24, verso 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como vieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hasta aquí. Entonces vemos cómo Jesús, aunque ya había anunciado su muerte y su resurrección, pues sus discípulos no lo habían entendido completamente y aún algunos no lo creían. Pero ese resucitar, esos 3 días que estuvo ahí, venciendo a la muerte, pagando por nuestros pecados, haciéndonos libres de ellos, dándonos acceso al Padre y a la vida eterna con Él, terminaron en ese día, terminaron en ese momento cuando Él resucitó, con toda la gloria, con todo el poder, y así que ahora somos perdonados y justificados. Vamos a Romanos capítulo 5, del verso 1 al 11, un poco más lo que sucedió y las consecuencias de este hecho tan impresionante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles,
A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguien por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la muerte y resurrección de Jesucristo nos deja a nosotros la posibilidad de ser perdonados y de ser justificados. Todos entendemos qué es perdonar, pero voy a extender un poco en cuanto a la justificación. La justificación en el hebreo se emplean dos palabras. Las palabras sedek o sedakam, que derivan del verbo que significa ser justo o declarar a tal persona justa. Es decir que, perdonados ya nuestros pecados, nos hace justos. Es decir que es como si Dios nos ve como si no hubiéramos pecado nunca. Ahora, con esto a nuestra disposición, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la posibilidad ya de ser hijos de Dios, tenemos la posibilidad de estar reconciliados con Dios, tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios, ser coherederos con Cristo Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? Si decidimos pedir este regalo, tomar este regalo del perdón y de la justificación, hay una consecuencia. Vamos a Romanos capítulo 6, que dice así: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto podemos entender que una vez que aceptamos el regalo de vida eterna, tenemos una responsabilidad. Ciertamente es un regalo, no nos cuesta nada, porque no podemos pagarlo, pero una vez que lo recibimos, como acabamos de leer, tenemos una responsabilidad. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, sino que ahora esta vida eterna, la consecuencia de ella en nuestra vida es el cambio radical. Dejamos de pecar, dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos nuestra vida pasada. Ahora, teniendo el don, teniendo el perdón, una naturaleza nueva, que es lo que conlleva la obra de Jesucristo, podemos ver en Romanos 6, en el verso 15, que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia, hablando como humano por nuestra humana debilidad, que así es como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia
que a la iniquidad, así ahora para santificación, presentemos también nuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y precisamente es esto lo que tenemos que tener en nuestro corazón, que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, pero que no termina ahí, sino que nuestra responsabilidad ahora es diferente. Tenemos que ser siervos de la justicia. Nuestras obras tienen que agradar a Dios, tienen que dar frutos, pero ese fruto que tenemos que llevar, ese fruto que tenemos que dar, es algo que Jesús va haciendo en nuestro corazón. El cambio en nuestra vida no es instantáneo, no es automático por nuestros propios medios, sino es Jesús y su Espíritu Santo moldeándonos, provocando en nosotros precisamente estas obras de justicia, estas obras de santificación. Entonces, en estos momentos tan complicados, que es muy fácil caer, por ejemplo, en miedo, podemos ver que Jesús está con nosotros, Jesús está tomándonos de la mano, Jesús está a un lado de nosotros, cuidándonos. Entonces, no quiero decir con esto que no obedezcamos las indicaciones que nos están dando. Claro que lo tenemos que hacer porque por eso Dios puso nuestras autoridades. Pero lo que no tenemos que tener es miedo, pensar qué va a suceder, si esto va a empeorar, pues no. Jesús nos tiene de la mano, Jesús está con nosotros. Como acabamos de ver, fuimos comprados con un precio altísimo, la vida de Jesucristo, su sangre, para podernos perdonar de los pecados. Él pagó por todo ello, por el pecado tuyo y mío, Él pagó, y un precio altísimo. Entonces, ¿cómo juntamente con esto no nos va a dar la salvación, nos va a dar la vida eterna? Y aún aquí mismo, viviendo en la tierra, está con nosotros. Él nos lo había dicho desde antes. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que mis hermanos, en estos momentos complicados, de estar encerrados, de estar separados, de estar aislados, de no saber qué va a suceder al otro día, debemos estar confiados en Jesús. Él siempre, cuando se refería a sus discípulos, algo que les decía es: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Entonces ese debe de ser uno de nuestras principales ocupaciones, el estar conscientes y no tener temor. Y si tenemos temor, ir con Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Te pido que tú me ayudes, te pido que tú me guíes, porque no quiero que haya temor en mi vida. Así que, mis hermanos, en estos tiempos, lo que tenemos que hacer es regocijarnos en el Señor. En el libro de los Filipenses, en el capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1. Dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice en el 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su gentileza se ha conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Miren, esto es lo que tenemos que hacer. Por nada estemos afanosos. El afán es algo que implica miedo, inseguridad. Entonces no estemos afanosos. Y si lo estás, no te avergüences de estarlo. Ve con Dios y dile: Señor, estoy afanoso, pero no quiero estarlo. Y así como nos dice en el 6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Eso significa que sabemos que tenemos un Dios que nos responde,
que no es un ídolo, que tiene ojos y no ven, que tiene boca y no habla, que tienes oídos y no escucha, sino el contrario, es un Dios vivo. Aquí vemos que resucitó. Él está consciente de lo que nos está sucediendo, no a todos, sino a cada uno de nosotros. No sé si te sucede a ti, pero a mí un tiempo yo pensé que, bueno, Dios tiene cuidado de todos, y es en todos como que es de todo el volumen, de toda la gente. Pero hay que decirlo así, tiene cuidado de cada uno de nosotros. En otro pasaje de la Biblia, Él dice que conoce la cantidad de cabellos que tienes en la cabeza, que no está la palabra en tu boca, y Él ya sabe lo que vas a hablar. Inclusive, sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, Él conoce lo que hay en nosotros. Y si tienes miedo, y si estás afanoso, y si tienes temor, exprésaselo así. Dile, Señor, mira, aquí está mi corazón. Estas noticias que todo el tiempo me están bombardeando me traen angustia y yo no la quiero. Entonces, esa oración es la que debemos hacer con acción y ruego, decirle, Señor, te lo entregamos. Y continúa en el 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es muy importante. No solo guarda nuestro corazón, sino también nuestros pensamientos. Algo que causa el temor y la angustia es que nuestra mente comienza a volar, comienza a hacer suposiciones, comienza a hacer una telenovela dramática y terrible. Y esas cosas nos angustian, mis hermanos. Esas cosas nos oprimen. Esas cosas no permiten que tengamos el gozo de Dios. ¿Y cómo no tenerlo si tenemos un Dios que venció la muerte? ¿Qué otra cosa podría limitarlo? No hay nada que lo limite, absolutamente nada. Él es el Verbo de Dios, Él es el Hijo de Dios, que conquistó para nosotros la vida eterna y el camino al Padre, y nos lo dio. Fíjate, antes de que nosotros se lo pidiéramos, antes de que nosotros siquiera pidiéramos estar en paz con Él, Él nos proveyó ese camino. Entonces es importante que en este tiempo nuestra confianza esté en Dios, nuestro vivir esté en Dios, que nuestro tiempo sea usado para honrarlo a Él en todo tiempo. Y es decir, que tenemos que ir con Él y decirle, Señor, aquí estoy, muéstrame qué hay que hacer. Señor, aquí está mi corazón, tú sabes lo que hay en él, te pido que tú me ayudes. Y es sorprendente la forma en que Jesús te va a ir contestando, la forma en que Jesús va a ir mostrando su amor en cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, les invito a que no se queden con nada, no se queden con ningún sentimiento de miedo o algún otro sentimiento adverso. Por el contrario, que lo pongamos delante de Dios. Eso te lo digo porque yo en algún momento pensé que no, si soy cristiano no debo de tener miedo. No, si soy cristiano no debo de tener dudas. Si soy cristiano no debo de tener sentimientos adversos. Pero no, ¿sabes qué, mi hermano? Estamos en el proceso. Y en ese proceso Dios nos acompaña en cada paso, en cada momento. Antes de terminar, quiero que veamos la otra parte. Porque hubo mucha gente que vio precisamente esta resurrección en ese tiempo. Vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 28, en el verso 11. Y esto me refiero a que cuando no tomas las cosas de Dios, cuando no podemos ver el obrar de Él, puede estarnos enfrente de nosotros haciendo milagros y no nos percatamos. Dice en el 11, Mateo 28, verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Para recapitular un poquito, los sacerdotes habían mandado una guardia romana, se le habían pedido a Pilato, para que estuviera cuidando la tumba, para que no vinieran los discípulos de Jesús y robaran su cuerpo y dijeran que había resucitado. Entonces
Pilato les dio la guardia, ellos lo pusieron, y entonces es lo que van a informar esa guardia a los fariseos. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo escuchara el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. A mí se me hace muy extraño cómo es posible que viendo algo así, sabiendo algo así, los principales sacerdotes no hayan podido ver que estaban peleando contra Dios, que no hayan podido darse cuenta que es Dios mismo el que había hecho este milagro. Porque lo que ellos reportaron fue que la piedra fue movida y que vieron ángeles, y vieron a las mujeres que fueron a servirlo, y escucharon lo que los ángeles le dijeron, Jesús resucitó. Porque ellos no pudieron entender. ¿Cómo es posible llegar a tener un corazón tan duro, tan cerrado, para no darse cuenta que estaban compitiendo contra Dios, que estaban comprando testigos falsos? Estamos hablando de gente que conocía la ley y los profetas. ¿Cómo es posible que no se hayan acordado que Dios dice que una de las cosas que aborrece su alma es el testigo falso? Ellos sabían que estaban haciendo mal, ellos sabían que estaban mintiendo, y aún así no vieron este gran milagro. No pudieron darse cuenta de quién había sido Jesús, de que había resucitado. No lo vieron, no lo quisieron ver, prefirieron quedarse viviendo como vivían antes. Entonces, mi hermano, hoy tenemos dos opciones. A Jesús, que resucitó, que celebramos el día de hoy que resucitó, y a quienes viendo la resurrección no creyeron, sino por el contrario prefirieron quedarse en completa oscuridad. Gracias a Dios, la mayoría de los que estamos aquí, de los que hemos conocido a Dios, le hemos aceptado, hemos decidido irnos por el camino que Jesús nos ha marcado. Hemos creído que Jesús es el camino hacia el Padre y que nadie viene a Él si no es por medio de Jesucristo. Muchos de nosotros somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aún en otras vidas. Hemos podido ver el cambio que Dios ha hecho. Entonces yo les digo, mis hermanos, tenemos que confiar. En estos momentos difíciles tenemos que confiar, pero no es una cosa de nosotros solamente, es algo de Dios. Que Dios está que Dios está con nosotros. En otras ocasiones habíamos leído que Jesús nos dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y entonces es igual, vamos a Dios. Si tienes dudas, si tienes miedo, si tienes afán, ve con Dios. Dile, Señor, yo estoy aquí porque te necesito, porque aún tengo esto en mi corazón. De todas formas, Él lo sabe. Y qué mejor decirlo y decirle, Señor, quítalo, porque nosotros no lo vamos a poder lograr. Y menos con tanta información que nos llega todo el tiempo. Información real, información falsa, información que solamente busca sembrar el temor en las personas. Entonces es muy fácil caer en este tipo de cosas. Entonces es importante que vayamos con Dios en todo momento, sabiendo que Él está ahí con nosotros, sabiendo que Él se duele con los que se duelen, se goza con los que se gozan, sabiendo que Él nos entiende y sabe que somos polvo. Estos tiempos van a pasar. Este tiempo de reclusión, este tiempo va a pasar. Pero lo importante es aprovechar este tiempo, mis hermanos, este tiempo, para que Dios se revele aún más en nuestro corazón, se revele aún más en nuestra vida y podamos conocerle aún más, para que la siguiente vez que podamos estar juntos reunidos, nuestra alabanza sea aún mejor que la que había sido antes, que nuestra oración, que nuestro compromiso sea aún mejor que el que teníamos antes.
no por otra cosa, sino por la consecuencia de estar con Jesús, el estar con Dios. Así que, mis hermanos, vamos a poner nuestra vida completamente en sus manos. Vamos a dejar de depender de nosotros mismos, vamos a dejar de depender de las circunstancias y vamos a tomar el amor que Dios nos está dando, la salvación y la vida que Dios nos está dando, día con día. No importando la situación de afuera, no importando lo que pudiéramos estar viendo. En el Salmo 23 dice que aunque anduviéramos, Él nos va a guiar, aun si estuviéramos por el valle de sombra de muerte. Él va a estar con nosotros, guiándonos, dándonos aliento. ¿Lo crees? ¿Lo crees suficiente como para vivirlo? ¿Para vivir esto? Yo te invito, mi hermano, a que creamos esto. A que le digamos, Señor, ayúdanos porque queremos creer esto. Ayúdanos porque queremos conocerte aún más de lo que ya te conocemos. En cada etapa de nuestra vida queremos seguirte conociendo, día a día. Entonces, mis hermanos, esto es el mensaje del día domingo 12 de abril de 2020. Y celebramos que Jesús resucitó. Sí, sé que no sabemos la fecha exacta, pero sabemos que sucedió. Gracias a que Él resucitó, nosotros estamos vivos aquí. Gracias a que Él resucitó, podemos ser hijos de Dios. Podemos ser reconciliados con el Señor. Podemos ser llamados hijos de Dios. Podemos ser herederos con Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Y no se les olvide esto. Si tienes temor, si tienes miedo, si tienes incertidumbre, si tienes dudas, ve con el Señor. No, que no te pase como a mí, que me daba pena decir, no, ¿cómo le voy a decir a Dios que tengo miedo, que dudo? Pues no, porque el único que nos puede ayudar es Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, el alimento que nos das. Vemos el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Vemos, Señor, que tú tienes, Señor, un especial cuidado con cada uno de nosotros. Sabemos que estás con nosotros, Señor, guiándonos, dándonos aliento, levantándonos cuando nos caemos, Señor, consolando nuestro corazón cuando lo tenemos cargado y estando con nosotros, Señor, en todo momento. Te agradecemos, Padre, este tiempo y te pedimos, Dios,